Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Muy buenos días. Nuestro buen Dios guarde vuestros corazones y os proteja en una sociedad cada vez más violenta y corrompida. Sabemos que no pasará esta generación la que verá todas estas cosas que habló nuestro Señor Jesucristo. Hasta que todo esto acontezca, las noticias de todo el mundo hablan sobre los grandes cambios climáticos que estamos viviendo. Todo el planeta está envuelto en dolores que seguirán en intensidad y frecuencia, como la mujer que va a dar a luz, hasta que llegue el nacimiento de ese nuevo día, cuando el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. La apostasía y el comercio desvergonzado que se practica en muchas autodenominadas iglesias modernas, que han sido transformadas en verdaderos clubes sociales, donde se realizan espectáculos musicales instando a corrupción, adulterio, sodomía, que nos habla que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Sí, Señor. Hoy nos corresponde estudiar el amor indescriptible hacia la humanidad. Acompáñenos en el libro de Juan 3, versículos del 12 al 21. Pregunta de reflexión. ¿Cómo una persona se pierde en esta sociedad? Sin futuro, sin esperanza, sin vida, muerto en sus delitos y pecados. Observen, el maestro explicó a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Todo lo que Nicodemo había necesitado para adquirir los derechos del judaísmo era haber nacido de la descendencia de Abraham. Pero para gozar los privilegios del reino de Cristo es necesario nacer nuevamente del Espíritu. Sin esta transformación profunda es imposible entrar en la esfera de su reino. Ni aún el mejor de los hombres está a la altura de los elevados niveles de santidad de este reino. Solo por medio de una vida creada a la imagen de Cristo, el hombre puede estar preparado para entrar en su reino. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor le había dicho a Nicodemo que era necesario que naciera del Espíritu. Solo por medio de la regeneración del Espíritu, el hombre caído puede recibir la vida de Dios y elevarse por encima de las limitaciones de su naturaleza adámica. Este nacimiento solo puede ser producido por el Espíritu.
No es algo en lo que el ser humano pueda aportar algo. Muchas discrepan con este diagnóstico divino y piensan que el hombre no es tan malo, ni su estado es tan grave, y por lo tanto creen que por medio de ciertas reformas religiosas en sus vidas, un poco más de disciplina y ciertas dosis de buena conducta, el hombre puede conseguir estar a la altura de las demandas del reino de Dios. Pero se engañan. Y Nicodemo, a pesar de su religiosidad y moralidad, también tenía que comprender la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. Mire, lo que es nacido de la carne, carne es. El término carne se refiere aquí a la naturaleza humana pecadora. Y lo que el Señor está explicando es que esta naturaleza solo puede producir algo semejante a ella: muerte. La conclusión inevitable es que desde Adán, todos, sin excepción alguna, hemos heredado esta naturaleza caída. Cuando Moisés puso aquella serpiente sobre el asta debido al juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, todo lo que las personas mordidas por las serpientes tenían que hacer era mirarla. Y como Moisés levantó la serpiente de la misma manera, Cristo iba a ser levantado. Como usted ve, estimado oyente, esa serpiente representaba el pecado del pueblo. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz, porque Él llevó allí nuestros pecados. Por eso dice aquí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestro Señor le dijo entonces a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay dos cosas que necesitamos notar aquí. La primera es que nos dice que es necesario nacer de nuevo. Y la otra es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas se encuentran relacionadas. Se requieren la muerte y la resurrección de Cristo. Es necesario que Él sea levantado, y siendo que Él ya ha sido levantado y que ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, puede hacernos nacer de nuevo. Pero no nos olvidemos que es necesario, imprescindible, nacer de nuevo. Esa es la única manera por la cual Dios nos puede recibir. Ahora, la motivación de todo esto es que Dios amó al mundo. Pero Dios nunca salvó al mundo por medio de su amor. Nos dice aquí que el amor de Dios salvó al mundo, porque el amor de Dios de por sí nunca podría salvar al pecador. Dios salva por gracia. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de Éfeso, dice con toda claridad: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y por esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cómo Dios salva a los hombres? Es decir, a usted y a mí. Dios nos salva por su gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, y aquí usted, estimado oyente, puede poner el nombre suyo y yo puedo poner el mío también, y continúa diciendo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora observemos que junto a la palabra cree está la pequeña preposición en. Significa cree en Cristo. Es decir, confiamos en Él como el que llevó la pena de nuestros pecados. Ese es un asunto personal. Cada uno de nosotros individualmente necesita creer que Él murió en lugar nuestro. Estimado oyente, es necesario que crea que Jesús murió por usted. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Porque Jesús es el hombre del cielo. Hay un precio grande que pagar por rechazarlo. Si tú rechazas al Hijo, entonces tú recibirás la ira. La ira de Dios,
La palabra no significa una repentina ráfaga de cólera o una explosión del temperamento. Es más bien descontento asentado de Dios en contra del pecado. Es la alergia divina hacia el mal moral, la reacción de la justicia hacia la injusticia. La vida y la muerte está en la decisión de cada uno de nosotros. Hoy, si tú rechazas la gracia de Dios, que fue dada al entregar a Jesucristo por nuestros pecados, estás condenando tu vida por la eternidad, apartado de Dios para siempre. Pero si hoy realmente tomas el compromiso y la sabiduría al conocer el inmenso amor de Dios, venga, abra la puerta de su corazón y permita que Cristo entre en su vida. Recíbalo como su Salvador personal, viva cada día con Él y pase de muerte a vida eterna. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su